Siempre he sido pasada por alto, incluso después de años de apoyar a mis padres. Incluso cuando mi hijo estaba en el hospital, ellos eligieron a mi hermana sobre nosotros. Mi hijo estaba en la sala de emergencias y envié un mensaje de texto, pero mi madre respondió: estamos ocupados con Megan. Antes de que pudiera decir algo, soltó un comentario desagradable sobre mi hijo. En ese momento, tomé la decisión de cancelar todos sus pagos, la hipoteca, los préstamos de vehículos y las tarjetas de crédito. Me quedé en el pasillo de la casa de mi infancia, con la mirada atrapada en las imágenes enmarcadas en la pared, la graduación de mi hermana, el día de su boda y el nacimiento de su primer hijo. Mis padres estaban radiantes de alegría en cada uno de esos momentos, pero cualquier indicio de mis propios éxitos personales estaba notoriamente ausente. Una familiar opresión me invadió el estómago. Después de 35 años, uno pensaría que ya lo habría superado. La voz de mi madre me interrumpió desde la cocina. Sara, ¿por qué no vienes a ayudarme con estos platos? Me detuve. No había venido aquí a lavar los platos, había venido a establecer límites. Cuando entré en la cocina, mi madre se apresuraba a preparar un plato de aperitivos para la fiesta de Megan. Por supuesto, mi hermana había sido ascendida recientemente a gerente de departamento en un banco cercano, una posición que había obtenido gracias a las conexiones de mi padre. ¿Puedes terminar esto mientras me preparo?, preguntó, secándose las manos con una toalla antes de esperar mi respuesta. Tu padre escogió las galletas equivocadas, Megan prefiere las de sésamo. Simplemente asentí y tomé su lugar en el mostrador. La misma historia en una situación diferente. En ese momento, mi teléfono sonó con un mensaje de Diana, mi ex-suegra. ¿Ya se lo dijiste? No lo había hecho. ¿Cómo se le dice a tus padres que les estás cortando financieramente después de años de apoyo? ¿Cómo se les explica que su nieto del alma, que había terminado recientemente un proyecto de árbol genealógico, no los incluía? La puerta principal se cerró de golpe, y pasos pesados se acercaron. Sara, dijo mi padre sin apenas mirarme, ¿dónde está tu madre? Megan estará aquí en una hora. Mi pecho se apretó. Se está preparando, respondí. Él asintió una vez antes de desaparecer en la sala de estar sin decir nada. Lentamente traté de arreglar la grieta en mi corazón, recordando cuántas veces había estado en esta cocina esperando la aceptación que nunca llegó. A pesar de mi beca completa para la Universidad del Sur de California, mi promoción como analista senior y el nacimiento de mi hijo Max, nada podía desviar la atención de mis padres de Megan. Ella siempre había sido su querida hija, la que tuvieron después de años de desgarradores abortos espontáneos, la que habían renunciado a tener hace mucho tiempo. Yo solo era una prueba, un intento de práctica. Pasé toda mi vida tratando de ganar lo que ella había recibido tan fácilmente, su admiración, atención y orgullo. Cuando Jorge me dejó por una compañera de trabajo hace 3 años, esperaba que mis padres dieran un paso al frente. Su hija se había convertido inesperadamente en madre soltera y claramente necesitaba ayuda. En cambio, se preguntaron si yo era responsable de la desaparición del matrimonio, si me había concentrado demasiado en mi carrera, si había ignorado mi rol como esposa. No fueron ellos quienes brindaron ayuda, fueron los padres de Jorge, Diana y Ben, que ya no eran mis suegros, pero seguían siendo mi verdadera familia. Ellos trajeron a Max de la escuela, lo cuidaron los fines de semana cuando mi trabajo me exigía viajar y lo colmaron de afecto y atención. Mientras tanto, mis padres habían estado demasiado absortos en otros asuntos hasta hace 6 meses. Un cambio inesperado me tomó por sorpresa. De repente, comenzaban a llamar todas las semanas para preguntar por Max, nos invitaban a cenar los domingos y se ofrecían a cuidar de él. Realmente quería creer que eso significaba algo, que tal vez ahora habían reconocido lo que se habían estado perdiendo todos estos años. Quizás finalmente habían decidido estar presentes como abuelos. Pero luego, Megan fue ascendida y todo se volvió claro, no habían cambiado, simplemente necesitaban dinero. Mi madre regresó a la cocina con una camisa nueva que yo había pagado. ¿Terminaste los aperitivos? Megan estará aquí en cualquier momento. Incliné la cabeza y deslicé la bandeja en su dirección. Tenemos que hablar de algo. Su expresión cambió rápidamente de deleite a ansiedad. ¿Qué es esto? ¿No puede esperar hasta después del evento? Podría, pero no debería, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Voy a parar todas las contribuciones financieras. Su rostro perdió todo color.
¿Qué contribuciones financieras?, preguntó, como si no tuviera conocimiento de que había estado cubriendo el préstamo de su auto durante media década, como si no me hubiera hecho cargo del costo del reemplazo del techo el verano pasado, los impuestos a la propiedad, las vacaciones en Hawái. Mis manos temblaban levemente, pero las presioné firmemente contra el mostrador. El préstamo del auto, las cuentas de crédito, el seguro de la casa, todo. Ella me miró, sus labios abriéndose y cerrándose en busca de palabras. ¿Por qué harías esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Una risa amarga y sin humor estalló antes de que pudiera contenerla. ¿Y qué has hecho exactamente por mí? Nos aseguramos de que tuvieras comida para comer, al menos. Ella intentaba tomar crédito por la crianza básica. ¿Quién me apoyó cuando Max estaba enfermo y necesitaba ir a sus citas de seguimiento? ¿Quién ayudó a que llegara? ¿Quién intervino cuando me ascendieron? ¿Quién incluso lo reconoció? No estaban allí, nunca. Mi padre entró en el umbral, frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Mi madre se giró para mirarlo, su voz alzándose en ira. Sara dice que nos está cortando financieramente después de todo lo que hemos hecho por ella. Su rostro se nubló. ¿Se trata de esa situación? Ya lo explicamos. Se trata de todo, respondí, y las palabras brotaron, años de decepción, negligencia y falta de comprensión fluyendo. Se trata de Max llamando, abuela, a Diana porque ella realmente lo trata como tal. Se trata de ti también, saltándote su cumpleaños para irte de vacaciones a las de Megan. Se trata de mí, que necesito una cirugía de emergencia y tú negándote a recoger a tu propio nieto porque Megan cenó hace 3 semanas. La apendicitis me llevó a urgencias. Apenas desperté del dolor, mi único pensamiento claro era que Max estaba solo, esperando que alguien lo cuidara. Naturalmente, mi primera llamada fue a mis padres. Estábamos en la cena de promoción de Megan, me dijo mi madre con desdén. ¿Puede su padre atraparlo? Jorge estaba visitando Seattle con su nueva esposa y apenas podía comunicarme por la angustia. Bueno, no podemos irnos ahora, Megan estaría devastada. Entonces vino el golpe final, él es mucho trabajo a veces, una carga. Mi hijo, su nieto, era una molestia. Diana, por otro lado, respondió de inmediato. No solo recogió a Max, sino que también se quedó conmigo en el hospital durante la noche, reordenando las sillas de la sala de espera para construir una cama improvisada donde podría dormir. Ese fue el momento en que me di cuenta de la diferencia entre responsabilidad y amor, entre sangre y familia real. La voz de mi padre me trajo de vuelta al presente. Estás exagerando, no podíamos irnos, la cena de Megan. ¿Sabes cuánto significó para ella? Más importante que su nieto, que está solo y asustado, más importante que su hija, que necesita una cirugía apresurada. Terminé diciendo en voz baja pero con firmeza, no más apoyo financiero. No más fingir que no entiendes, usarme cuando te beneficie y descartarme cuando no. La cara de mi madre se arrugó, no por arrepentimiento, sino por calcular el pago del auto que vence en unos días y la medicación de papá. El nuevo sueldo de Megan podría cubrirlo, o finalmente podrían recurrir a sus ahorros para la jubilación que habían estado acumulando mientras yo financiaba su estilo de vida. Ya no es mi responsabilidad, dije. La puerta principal se abrió y la alegre voz de Megan resonó, oh mamá, papá, traje champán. Esa era mi carta de despedida. Pasé junto a Megan en el pasillo, notando la mirada de perplejidad en su rostro. Sara, no sabía que vendrías a mi celebración. No era yo, solo había venido a retirar mi inversión emocional final, los últimos rastros de cuidado por personas que nunca me habían visto realmente. Felicitaciones por el ascenso, comenté con tono sincero. Los logros de Megan nunca habían sido el problema, la verdadera dificultad siempre había sido la negativa de nuestros padres a aceptar a sus 2 hijas. Mi expresión parpadeó con aprensión. Gracias, ¿ya te vas? Asentí rápidamente, negándome a confiar más en mi voz, permitiéndoles que se explicaran y que lidiaran con las consecuencias de sus propias acciones. El viaje a casa fue extraño, como flotar en una neblina. Las lágrimas brotaron, pero no eran de dolor, sino de alivio. El peso que había llevado durante años buscando continuamente amor incondicional finalmente se había eliminado. Max estaba en casa de Diana, mi ex-suegra. Ella me había enviado imágenes del cubierto de harina de hornear,
genuina alegría reflejada en sus ojos y felicidad en cada toma. Amor genuino y sin adornos. La familia no se trata de responsabilidad o sangre compartida, se trata de las personas que se quedan, las que te aceptan por lo que eres. Pasaron 3 meses sin llamadas telefónicas ni mensajes manipuladores, silencio absoluto. Luego, en una tarde normal de martes, la pantalla de mi teléfono mostró el nombre de mi madre. Mi dedo se cernió sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad prevaleció. Sara, dijo en un tono rígido, tenemos que hablar de esta situación. La situación se refería a sus dificultades financieras sin mi apoyo. No queda nada que discutir. Un momento de silencio, luego su voz goteó desprecio. Megan se niega a ayudarnos, diciendo que necesitamos aprender a manejar nuestros propios gastos. El veneno en su tono era inconfundible. El auto fue retirado ayer y la hipoteca tiene 2 meses de retraso. Ya no es mi problema, respondí. Lamento escuchar eso. Una pequeña parte de mí fue porque me criaron para sentir que su comodidad y bienestar eran mi responsabilidad. No puedes simplemente dejarnos así. Somos tus padres, el vínculo es biológico, no emocional. Nunca cumplieron con sus responsabilidades como padres en las formas que importaban. Tengo que irme. Max tiene práctica de fútbol. Terminé la conversación y bloqueé el número. Al otro lado de la cocina, Max estaba trabajando en su tarea escolar, un árbol genealógico. ¿Cómo te va, chico?, pregunté inclinándome sobre él. Había dibujado a Diana y Ben, etiquetando a la abuela y al abuelo debajo de ellos. Mamá y papá estaban escritos debajo de mi nombre y el de Jorge, y en la parte inferior, el mismo. ¿No está Megan ni hay abuelos maternos?, pregunté cuidadosamente. ¿Son todos en nuestra familia? Él asintió con confianza. Estos son los que nos aman. Simple, profundo y verdadero. Esa noche, después de que Max se había quedado dormido, me senté en el porche trasero con una copa de vino. Una suave brisa me acarició la piel mientras consideraba la herencia, no en dinero en efectivo o propiedades, sino en la herencia emocional transmitida de generación en generación. Los conceptos que nos enseñaron sobre el amor, el valor y las relaciones. Mis padres habían heredado sus propios traumas, su creencia errónea de que el amor tenía que ganarse y que los hijos estaban obligados a sus padres en lugar de ser apreciados por ellos. Pero los ciclos no tienen por qué repetirse, los patrones pueden reescribirse. Max heredaría algo diferente de mí, la creencia inquebrantable de que el amor no es una transacción, que la familia se elige y que lo más esencial es simplemente estar presente. El teléfono vibró con un mensaje: Ben está haciendo su famoso chile este domingo. ¿Vienen, Max y tú? Sonreí mientras respondía, no me lo perdería. Este era mi legado ahora, sin vergüenza, sin responsabilidad, solo elección, conexión y amor entregados libremente y totalmente. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente abundante en lo que realmente importaba. Mirando hacia atrás, pude ver el patrón claramente: la búsqueda persistente, la lucha sin fin, el deseo frenético de ser reconocida. Mi sentido del valor siempre había sido evaluado en términos de su validación o falta de ella. Cada hito había sido una solicitud silenciosa: preocúpate por mí y reconocerme. Las paredes de las habitaciones de mi infancia originalmente habían estado cubiertas con información académica, diplomas, medallas de ortografía y trofeos de competencias de matemáticas, todo lo cual había acumulado polvo mientras mis padres asistían alegremente a los partidos de fútbol de Megan, espectáculos de baile y funciones escolares mundanas. Cuando me aceptaron en la USC con una beca completa, mi padre simplemente se burló de la carta de admisión: California, eso está demasiado lejos y ¿quién se supone que debe ayudar a tu madre con el hogar? Megan estaba demasiado concentrada en ser el centro de su universo. Me fui de todos modos, trabajé para pagar mis estudios de posgrado y desarrollé un trabajo en finanzas, volviéndome autosuficiente. Luego conocí a Jorge, el carismático y seguro Jorge, que tenía una mirada amorosa y la inexplicable capacidad de hacerme sentir como la persona más importante en cualquier situación. Su familia me dio la bienvenida de inmediato: reuniones navideñas donde mis opiniones eran valoradas, barbacoas de fin de semana donde mis ideas eran escuchadas. Su madre, Diana, simplemente llamaba para ver cómo estaba, y su padre, Ben, me enseñó a cambiar el aceite de mi automóvil. Fue extraño esta fácil aceptación, este interés genuino en mí. Cuando nos casamos, mis padres encontraron excusas para quejarse de todo: el lugar, la fecha, la comida.
Meghan, que fue mi dama de honor, no pareció interesada en la ceremonia. Mis padres se fueron temprano, alegando que Meghan tenía una cita temprano en la mañana. Al día siguiente, los padres de Jorge se quedaron hasta el final, ayudando con la limpieza y dándome la bienvenida como si siempre hubiera pertenecido a su familia. La presencia de Max debería haberlo cambiado todo, era su primer nieto, pero solo lo visitaron una vez por menos de una hora. Mi madre lo había sostenido torpemente antes de devolverlo rápidamente, diciendo, se parece a Jorge, como si eso justificara su desapego emocional. Diana y Ben, sin embargo, eran diferentes. Trajeron comidas caseras, se ofrecieron a pasar la noche durante las primeras semanas agotadoras y sostuvieron a Max durante horas para que yo pudiera descansar, ducharme y sentirme normal nuevamente. Jorge luego se alejó, enviando un mensaje de texto en lugar de tener una conversación cara a cara. Diana me descubrió acurrucada en el piso del baño, sollozando. Diana empacó una bolsa de viaje para Max. Nos llevó a ambos a su casa mientras yo trataba de comprender la ruptura de mi matrimonio. ¿Cómo respondieron mis padres a una sola llamada telefónica? El tono de mi madre había sido incómodamente cercano a la satisfacción. Los hombres no aprecian a las mujeres que priorizan sus carreras, te lo advertí, como si mi impulso hubiera sido la culpa, como si de alguna manera hubiera merecido quedarme atrás. El divorcio fue doloroso. Jorge luchó por activos financieros, pero mostró poco interés en la custodia. Buscó la independencia del deber. Diana y Ben estaban atrapados en el medio, divididos entre su amor por su hijo y su descontento con sus decisiones. Todavía eres familia, Ben me había asegurado con una confianza inquebrantable. Eso no cambia, Max es nuestro nieto, tú eres su madre, la ecuación es simple. Simple para ellos, pero insondable para mis propios padres. A medida que los honorarios legales se acumulaban, la monoparental, el empleo a tiempo completo y el estrés de las audiencias judiciales se volvieron demasiado. Finalmente recurrí a ellos, pidiendo ayuda solo temporalmente hasta que las cosas se estabilizaran. Mi padre, a regañadientes, escribió un cheque pequeño. No confíes en esto, no somos una institución financiera. Sin embargo, cuando su propio vehículo se averió el mes siguiente, se comunicaron rápidamente. ¿Pueden cubrir esto solo esta vez hasta que volvamos a la normalidad? Esa vez se convirtió en innumerables veces. Sus demandas crecieron, mis límites disminuyeron, y en el fondo me aferré a un estúpido sueño silencioso de que si simplemente daba lo suficiente, me sacrificaba lo suficiente, finalmente se preocuparían por mí de la forma en que se preocuparon por Meghan. Patético, transparente y desesperado, pero no pude parar. No fue hasta la crisis, no hasta que Max fue una carga, que finalmente vi la verdad, nunca había sido amor. Siempre había sido un intercambio, y mi apoyo financiero siempre había servido para comprar su fugaz atención. Nunca su devoción. Nunca su genuina preocupación. La comprensión dividió algo profundo dentro de mí, pero también me proporcionó liberación. Ya no necesitaba demostrar que era digna de amor. Ya lo tenía de Max, de Diana y Ben, de amigos que realmente se preocupaban, colegas que me respetaban y de la familia que había creado el lugar de la que nací. Una semana después de dejar la casa de mis padres, sonó mi teléfono y el nombre de Meghan apareció en la pantalla. Un evento poco común, solo nos comunicábamos 2 veces al año y nuestras conversaciones eran corteses pero inconexas. ¿Qué les dijiste a mamá y papá?, preguntó. Su tono era enojado y defensivo. Están en una espiral de dinero. Mi respuesta fue simple, no más ayuda financiera, no más permisividad. Tienen a su preciosa favorita, ella puede dar un paso al frente ahora. La quietud de su parte había sido horrible. Creen que estás siendo cruel, que te estás vengando del pasado. Pero, ¿fue realmente cruel dejar de vaciarme por su bien? ¿Fue realmente una venganza hacerlos responsables de años de negligencia emocional? No estoy castigando a nadie, dije, simplemente terminé de fingir. Meghan suspiró, un sonido cansado y familiar. Nunca van a cambiar, sabes que siempre han sido así. Hicimos un reconocimiento poco común, un conocimiento compartido de los roles que nos habían asignado antes de que tuviéramos una opción. Ella como la querida, yo como la ignorada. Sé que no cambiarán, respondí, pero tengo que. Hice una pausa. Entonces bien por ti. 2 simples palabras, pero tal vez la cosa más genuina que me había dicho en años. Después de que colgamos,
pensé en la realidad de Megan. ¿Sentía sus expectativas de una manera diferente? Ser la hija preferida imponía sus propias cargas invisibles. No excusaba su papel en mi marginación, pero me ayudó a entender por qué lo hacía. Ambas fuimos elegidas para papeles que nunca habíamos consentido en desempeñar. Meses después de cortar los vínculos financieros, finalmente entendí lo que implicaba la verdadera libertad, no solo la libertad de la responsabilidad, sino también la libertad de buscar la aceptación de personas que fueron incapaces de proporcionarlo. Mi valor nunca había sido determinado por su reconocimiento, mi valor nunca había estado vinculado a su aceptación. Siempre había sido suficiente, ellos simplemente no lo vieron. Max corrió a la cocina, interrumpiendo mis pensamientos. Mamá, la abuela Diana dice que está haciendo espaguetis esta noche. ¿Podemos irnos ahora? Abuela Diana, un título ganado, no por sangre, sino por amor, presencia y 1.000.000 de pequeños actos de bondad. Por supuesto, toma tus zapatos. Mientras corría hacia la puerta, una gran sensación de gratitud me invadió por este joven brillante, por la familia que habíamos construido por elección en lugar de por deber y por la profunda sabiduría que había surgido de la lucha. A veces las lecciones más significativas provienen de lo que aprendemos a través del dolor, el deseo de romper ciclos, de ser mejor y de crear algo nuevo. Mis padres me habían mostrado el tipo de madre y ser humano en el que me negué a convertirme, y por eso, extrañamente, me sentí agradecida. Mientras conducía, acercándome a la casa de Diana y Ben, con Max conversando felizmente a mi lado, sentí que algo encajaba en su lugar, el viaje del anhelo de aceptación a la búsqueda de paz, de la búsqueda de afirmación en otros a la búsqueda dentro de mí. Había estado cargando con el peso de la herencia, las deudas emocionales, las rutinas arraigadas y las expectativas sofocantes durante demasiado tiempo, pero finalmente las dejé ir, y lo que quedaba era más ligero, más puro y completamente mío. Amor familiar, pertenencia, no en transacciones, no en deberes, no en intentos desesperados de establecer mi valor, sino en una elección intencionada y decidida basada en la seguridad pacífica de que finalmente estaba donde se supone que debía estar. Historia 2. Mi esposo quiere que renuncie y me quede en casa con los niños, pero me encanta ser chef, y la idea de ser ama de casa me asfixia. Publicación original del 16 de enero de 2022 para mantener el anonimato. No puedo entrar en detalles, pero mi esposo, de 34 años, ha desarrollado algo que es bien conocido y lo hizo rico. Yo, de 38 años, soy chef y probablemente gano 1/10 parte de lo que él hace. Sin embargo, para mí no importa porque amo mi trabajo. Tenemos una gran vida juntos, tuvimos nuestro primer hijo. Mi bebé nació hace 3 años y nuestros gemelos tienen 9 meses. Me quedan unos meses de baja por maternidad, y, con el país cerrando de nuevo debido a la nueva variante de Omicron, comencé a preocuparme de que mi lugar de trabajo no me aceptara de regreso. Le expresé mis preocupaciones a mi esposo hace un par de días y él simplemente se encogió de hombros y dijo que no era como si necesitáramos el dinero. Estaba confundida y le dije que sabía que no se trataba del dinero. Él simplemente se encogió de hombros. Estaba un poco molesta porque pensé que no creía que fuera gran cosa que estuviera sin trabajo. Ayer, todavía estaba pensando en ello, así que decidí hablar con él otra vez. Estaba confundido, y me dijo que en cambio debería estar feliz de poder pasar más tiempo con mis bebés y me preguntó por qué insistía en trabajar cuando tenemos 3 niños pequeños y él ganaba suficiente dinero para los 2. No le gustaba que trabajara de 4 a 5 noches a la semana, incluyendo 1 o 2 fines de semana al mes. Le dije que amo mi trabajo y que soy buena en eso. Lo he estado haciendo durante casi 20 años, y la idea de no hacerlo nunca más en mi vida es asfixiante. Él estaba visiblemente molesto para entonces y me acusó de amar mi trabajo más que a mis bebés y a él. Siempre podía cocinar en casa para la familia y, si estaba preocupada por perder mi independencia, él podía transferir la misma cantidad que ganaba en mi trabajo a mi cuenta privada mensualmente. Comencé a llorar y él me besó y me abrazó, y me dijo que me amaba, pero que había estado pensando en esto desde que nació nuestra niña y no le gustaba que llegara tarde a casa por la noche, así que necesitaba elegir entre mi trabajo o ser una familia. Me sobresalté. ¿Lo dijo como un ultimátum? Lo hizo. En realidad, quiere que sea ama de casa o que vayamos por caminos separados. Fui a casa de mi madre a primera hora de la mañana. Me escuchó hablar y llorar, pero cuando terminé, no se indignó en mi nombre como esperaba. Se quedó en silencio por un rato y luego me pidió que pensara cuidadosamente sobre mi próximo movimiento.
Si nos divorciamos, necesitas pensar en tus bebés. Nunca podré darles la vida que su padre les está dando y podría perderlos. ¿Vale la pena cambiar sus vidas tan drásticamente y tenerlos viviendo en dos casas separadas? Todo eso, por un trabajo. He trabajado toda mi vida adulta y solo podía ver esto como una jubilación anticipada. Muchos soñaron con esto, ¿por qué no pude disfrutarlo? No esperaba que mi madre dijera estas cosas. Siempre ha sido una mujer fuerte e independiente que nos crió para ser independientes y me enseñó a nunca confiar al 100% en nadie más que en mí misma. Escucharla decir todo eso me hizo cuestionar mis sentimientos. Antes de conocerla, estaba totalmente segura de que tenía razón al estar herida y enojada, pero ahora creo que tal vez estoy exagerando y que la solicitud de mi esposo no fue tan irrazonable. Pero si ese es el caso, ¿por qué siento que mi corazón está hinchado en mi garganta? ¿Por qué siento que hizo este ultimátum? Porque sabía que tiene poder y lo está usando. Lánzame cualquier sugerencia o consejo, y, por favor, sé honestos, no groseros. Porque siento que me han hecho daño aquí y me cuesta pensar en la perspectiva de mi esposo. Actualización del 27 de enero de 2022, publiqué aquí hace unas 2 semanas sobre que mi esposo no quiere que vuelva a trabajar después de la baja por maternidad. Recibí muchos buenos consejos. Solo quiero aclarar algunas cosas sobre mi publicación que muchos parecen haber malinterpretado. Lamento que mi lenguaje no haya sido muy claro, no trabajo de 4 a 5 días. Más los fines de semana, trabajo de 35 a 45 horas a la semana en total, y a veces es durante el fin de semana. Ser madre que se queda en casa no es normal en mi país, la guardería es gratis y no tenemos niñera. Digo esto porque quiero que entiendas por qué me sorprendió toda esta situación. No estoy tratando de ser irrespetuosa con las madres que se quedan en casa, él no puede obtener la custodia exclusiva solo por su riqueza o por mis horas de trabajo. Aquí no funciona así, gracias a Dios, pero estoy agradecida por aquellos que expresaron preocupación por eso, porque sé que esta es la triste realidad en otras partes del mundo. Así que, para la actualización, he tenido largas conversaciones con mi esposo sobre todo lo que sucedió, tratando de entender su punto de vista. Le he dicho que no puedo verme como ama de casa nunca, pero que estoy dispuesta a comenzar a buscar trabajo con mejores horarios o que finalmente pueda abrir mi propio restaurante. Podría empezar a buscar un local en edificios de oficinas y abrir un lugar para almorzar, así no necesito trabajar por las tardes y los fines de semana. No parecía nada contento con esa sugerencia. Me preguntó por qué insisto tanto en volver al trabajo, dijo que estos últimos meses han sido los más felices de su vida, volviendo a casa del trabajo todos los días con su familia, y que pensaba que yo también era feliz. Lo soy. Me encanta estar con mis bebés todo el día, pero solo porque estoy disfrutando de mi licencia de maternidad no significa que no quiera volver a trabajar. De hecho, estoy disfrutando cada minuto ahora porque sé que no es permanente. Tuvimos una discusión, él dijo que siempre ha sentido que tengo miedo de que gane mucho más dinero y que tengo miedo de depender de él. Así que si insisto en trabajar porque no quiero depender, podría pagarme 10 veces lo que gano para quedarme en casa. Empecé a llorar y le dije que no voy a ser ama de casa y que no acepto un ultimátum, así que debería hacer lo que crea conveniente. Dijo que está cansado de andar por ahí sintiéndose que su esposa se siente intimidada por su éxito. Él está haciendo esto por los dos. Tengo que admitir que a veces tengo miedo de que él tenga más poder que yo. Dijo que todo está en mi cabeza, pero realmente, ¿se atrevería alguna vez a pedirme que renuncie a mi trabajo si no sintiera que tiene el poder para hacerlo? ¿Podría pedirle que renuncie a su trabajo con esa misma facilidad? No se puede negar la dinámica de poder en nuestra relación y tengo todo el derecho a tenerle miedo. Así que realmente no hubo progreso. No importa cuánto me explique, él no parece entenderme y probablemente él siente lo mismo conmigo. Se siente como si estuviéramos en diferentes niveles. Le he sugerido terapia, dijo que lo pensaría. Ahora solo somos civilizados el uno con el otro, pero no hablamos mucho y no hemos tenido intimidad desde que mencioné volver al trabajo. Lo amo y lo extraño. No quiero que termine, pero la pelota está en su tejado ahora. Mi mamá está muy enojada conmigo, no hemos hablado durante una semana y tampoco sé qué hacer con ella. Actualización 2, lunes 31 de enero, gracias a todos por el apoyo. No podré hacer más actualizaciones porque solo se permite una. Sin embargo, esta no es una gran actualización, así que pensé que podría agregarla aquí antes de que se bloquee la publicación.
No eliminaré esta cuenta en caso de que necesite más consejos o tenga otra actualización en el futuro que pueda publicar como un nuevo tema. Mi esposo y yo hablamos ayer por primera vez en 2 semanas y él fue quien inició la conversación. Vi mi oportunidad de tratar de averiguar por qué se está comportando así y al mismo tiempo asegurarme de que él sepa que no voy a dar marcha atrás. Le dije que, aunque estoy disfrutando de mi baja por maternidad, la idea de que sea por el resto de mi vida me sofocaba, sufro de claustrofobia severa. No sé si tiene algo que ver con esto. Le pregunté por qué estaba haciendo esto, él sabía que mi trabajo era importante para mí. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esta petición imposible cuando sabía que significaría el fin de nosotros? Si tienes dudas sobre nuestro matrimonio, y uno y otro, por favor solo dime la verdad. Se enojó mucho y me acusó de intentar manipularlo. Dijo que sus razones son legítimas, no hay nada de malo en querer que su esposa esté allí para su familia y los niños. No dejarán de necesitarme solo porque vayan a la escuela. Comencé a llorar, lo siento, soy una llorona, y le dije que si esto termina, debería saber que todo es culpa suya. Comenzó a gritar que no, era porque soy demasiado terca y demasiado egocéntrica para tomarme un segundo y pensar en sus deseos. Quería irme porque ya no podía estar con él, pero dijo que sería más conveniente si lo hacía. Se mudó a nuestro apartamento de la ciudad. Me siento perdida y herida, lo amo tanto, pero no creo que continuar con esta relación sea saludable para ninguno de los dos. Mi corazón se rompe por mis hijos. No sé qué hacer, por ahora, solo me quedaré sentada y esperaré a que me envíe los papeles del divorcio. Gracias, de nuevo, por la ayuda y el consejo, me ayudó mucho. Mi madre estuvo aquí ayer, hablamos mucho y finalmente se está poniendo de mi lado. Sabía que cuando llegara el momento, ella estaría de mi lado, y estoy muy agradecida. Nos separaremos el 10 de febrero de 2022. Gracias, gracias a todos por el apoyo. Mi esposo y yo nos estamos separando, esto es lo que él quiere. Ya que sospechaba que esto era más que solo mi regreso al trabajo, ha estado sintiendo resentimiento hacia muchas cosas sobre mí, muchas de ellas no puedo cambiar y el resto no quiero cambiar. No es su culpa ni la mía, simplemente ya no somos compatibles. Todavía tengo 14 meses con mis bebés después, todos los niños son lo suficientemente grandes para la custodia compartida. Me quedaré en la casa grande por ahora, pero después del divorcio me mudaré de regreso a la ciudad. He estado hablando con mi jefe sobre mi trabajo, ella me ayudará a encontrar un horario en torno a tener a los niños. Así que tal vez trabajaré en horas de almuerzo las semanas que los tenga. Mi ambición sigue siendo abrir mi propio restaurante, pero tal vez un poco más en el futuro. Todavía lo amo, pensé que éramos inseparables, pero cuando comenzó a resentirse por las mismas cosas que amaba de mí, supe que esto era inútil.